Dios les continúe bendiciendo a todos en este día número 143 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques tu Biblia en Job capítulo 1. Hoy comenzamos este libro con la ayuda del Señor y vamos a estar leyendo del capítulo 1 al capítulo 4. Así que vamos a orar para darle comienzo a la lectura y que nuestros corazones estén preparados y dispuestos para que el Señor nos hable. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios mío, todo honor y toda gloria, Padre, damos a tu debido nombre, sabiendo y reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, Dios mío. Padre, y que tu palabra tiene el poder, Señor, para transformar las vidas y los corazones. Y sabemos, Dios, que está transformando nuestros corazones, Dios mío. Sigue hablando a nuestras vidas. Sigue dándonos sabiduría, sigue dándonos entendimiento, Señor. Que podamos recibir tu palabra con humildad, Dios mío. Y la atesoremos, Señor, para que luego la podamos poner por obra. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Job capítulo 1, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo,
tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Capítulo 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso.
con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas? ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Capítulo 4. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados como la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre sin saber quién los repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Gloria a Dios. Hola, amados, hemos leído del capítulo 1 al capítulo 4 del libro de Job. Y como siempre, ¿verdad? Que comenzamos un libro nuevo, me gusta traer una corta introducción. Ya tengo este librito, ¿verdad? De la guía esencial de la Biblia, y me gusta porque tiene cosas bien interesantes, tiene datos bien interesantes que podemos, ¿verdad?, añadir a nuestro estudio. Gloria a Jesús. Y fíjense que el libro de Job explora el sufrimiento del ser humano a pesar de la bondad y el poder de Dios. Las preguntas de por qué la gente sufre es un tema de intensa meditación a lo largo de los siglos, y Job es el principal tratamiento bíblico de este problema. El texto clave principal vendría siendo Job capítulo 1 versículo 21, que dice: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová
bendito. Así que Job viene siendo el nombre del personaje central de la narrativa y el orador principal en los diálogos poéticos. Este libro, ¿verdad?, se considera un libro anónimo que pudo haber sido escrito en cualquier momento en el milenio entre Moisés y el final del periodo del Antiguo Testamento. Quiere decir que entre el año 1400 al año 400 antes de Cristo. Gloria a Jesús. Y, ¿verdad?, mirando el libro de Job, tiene unas características de un drama con un prólogo, un epílogo, que encierra 3 ciclos de discursos poéticos entre Job y sus 3 amigos, un hermoso poema sapiensal de Job y las observaciones finales de él. Gloria al Señor. A juzgar por el estilo del hebreo que utiliza, hay algunos que han argumentado que Job es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, cerca del tiempo de Abraham, cerca de ese tiempo, ¿verdad? Otros dicen que el Jobab mencionado en Génesis capítulo 10, versículo 29 es Job, lo que lo ubicaría entre Noé y Abraham. También está el detalle, ¿verdad?, que lo ubican en un periodo más tardío, luego de Jacob y de Esaú, porque dice que estaba en la tierra de Uz, y Uz fue sobrino de Abraham, hijo de su hermano. La tierra de Uz puede haber llevado su nombre. Elifaz, que era uno de los amigos, era hijo de Esaú, y este hijo de Esaú tuvo un hijo llamado Temán. Esto lo vemos en Génesis capítulo 34 al capítulo 36. También el nombre Bildad. Bildad es llamado un suita, y Súa fue hijo de Abraham por medio de Cetura. Estamos, ¿verdad?, trayendo un poquito de los argumentos de estas personas que son estudiosas de la palabra, que son unos eruditos. Ellos ubican a Job más o menos en la época de Abraham, para ese tiempo, un poquito antes, un poquito después, pero se entiende, ¿verdad?, que el libro de Job pues fue escrito, ¿verdad?, para ese tiempo, y que para ese tiempo también pues fue desarrollada esta historia. Gloria al Señor. Así que este es el primero de los libros poéticos y uno de los más profundos y reflexivos de la Biblia. Trata sobre la fe, trata acerca del sufrimiento, trata acerca de la justicia de Dios. Vemos también lo que es el perseverar en medio de las pruebas, y nos lleva, ¿verdad?, a preguntarnos eso, ¿verdad?, que ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O sea, la fe solamente está en los momentos buenos, o también podemos tener fe cuando llega la adversidad. ¿Sabe? Vemos que hay un problema que estaba enfrentando Job, y mayormente el problema de Job es lidiar con el hecho de que en su vida Dios no actuó de la manera que él pensó que actuaría. Y yo creo que eso es algo que nos ha pasado a todos, que quizás en algún momento el Señor hace algunas cosas y nosotros cuestionamos o no entendemos por qué Dios lo hizo así, por qué Dios no sanó a esta persona, por qué Dios no salvó a este. Señor, si esta persona era tan buena, ¿por qué tú permitiste que esto sucediera? Esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que Dios tiene que actuar de cierta manera, pero Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Él tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, y no nos corresponde a nosotros cuestionar la manera en la cual Dios hace las cosas. Así que ya en el capítulo 1 vemos que nos describe a este hombre llamado Job. Y la descripción es impresionante. Dice que es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense que es algo impresionante la manera en la cual nos describe a Job, tanto así, amado, que ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham nos describe, ¿verdad?, un hombre con estas cualidades y una relación con Dios tan profunda, que este hombre era temeroso de él, era apartado del mal, era sumamente recto, y aún dice que era perfecto. Entonces, cuando hablamos de que Job era perfecto, tenemos que entender que no se está refiriendo a una ausencia de defectos, o que este hombre nunca pecara o nunca fallara.
es que este hombre estaba completo, que este hombre era maduro, ¿verdad? Este hombre en su obediencia a Dios, en su devoción a Dios, este hombre era completo y había alcanzado, ¿verdad?, la madurez, ¿verdad? Por decirlo así, una madurez espiritual. Vive Jesús, aleluya. Y además de contar con todas esas cualidades de Job, también dice la Biblia que este hombre era rico, que tenía 7,000 ovejas, que tenía 500 yuntas de bueyes, que tenía miles de camellos. O sea, este hombre tenía una riqueza grandísima, tenía muchos criados, mucho ganado. Y dice que este varón era más grande que todos los orientales. O sea, que no solamente era rico y era temeroso de Dios ¿verdad? Y tenía en abundancia, también este hombre era respetado. Dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Este hombre tenía una familia muy bonita, se reunían a hacer banquetes, aún él presentaba sacrificios por si acaso sus hijos le habían fallado a Dios en algo. Así que este hombre estaba no solamente pendiente a su relación con Dios, estaba muy pendiente a la relación con Dios que tenían sus hijos, ¿verdad? Y que sus hijos en ninguna manera ofendieran a Dios. ¿Qué podemos ver de Job? Bueno, que este hombre era ciertamente un ejemplo a seguir. Era un hombre que tenía una relación con Dios muy cercana y que por eso, ¿verdad?, el Señor lo había bendecido, ciertamente Dios lo había bendecido. Pero claro, ahí nos relata una escena celestial, un asunto que sucede, ¿verdad?, en el cielo. Y vemos que obviamente Job no pudo presenciar nada de eso, ni ninguno de sus amigos. Pero lo cierto es que allí en el cielo dice la Biblia que los hijos de Dios se fueron a presentar delante del Señor, pero entre ellos estaba Satanás. Y eso de los hijos de Dios se refiere a seres angelicales. Estamos hablando de seres angelicales y entre ellos vino Satanás porque Satanás es un ser angelical. Por lo tanto, amado, nosotros no podemos decir que Satanás es el enemigo de Dios como refiriéndonos a que es el oponente o lo opuesto a Dios, porque ya quisiera Satanás estar al nivel de Dios y poder ser su oponente. No, amado, Satanás es un ser angelical, por lo tanto está en un nivel menor que Dios. Quizás, ¿verdad?, pudiera ser que lo opuesto sería entonces algún ser angelical de alto rango, como lo fuese Miguel, pero ciertamente no podemos comparar a Satanás con el Señor, porque está muy por debajo. O sea, Dios es todopoderoso y ciertamente, pues aunque Satanás es un ser angelical caído. Y por eso es que estaba teniendo acceso a la presencia de Dios. Por eso es que estaba entre los hijos de Dios. Él se coló, como muchas veces hace, que Satanás se cuela, aún donde no lo han invitado, donde no tiene permiso para entrar, él busca la manera de entrar, donde quiera que le abran la puerta, donde quiera que haya oportunidad. Así que se fueron a presentar los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Y el Señor le pregunta, ¿de dónde viene? Y la respuesta es de rodear la tierra y de andar por ella. Fíjense que en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es el príncipe de este mundo y sabemos que el mundo está bajo el maligno. Por lo tanto, él tiene acceso a la tierra. Por lo tanto, no hay tal cosa como que el enemigo no está aquí o el enemigo no se puede meter. No, él está rodeando la tierra y andando por ella. En aquel tiempo se lo dijo al Señor, pero ciertamente hoy en día, amado, usted puede estar seguro que el enemigo de las almas está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer, buscando a quien matar y a quien destruir. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar velando y estar atentos. ¿Qué le dice el Señor? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vamos a otro nivel, amado. Porque quizás
el autor estaba hablando de Job con estas cualidades, pero ahora vemos que es el Señor. Porque no se trata de lo que los hombres digan de nosotros. Gloria a Dios si los hombres tienen una buena opinión de nosotros. Gloria a Dios si los demás pueden ver frutos en nosotros, pueden ver un testimonio en nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Eso es lo que a mí me impresiona. Que el Señor mismo fuera el que dijera: no has considerado a mi siervo Job. O sea, cuando diste tus rondas por ahí, rodeaste la tierra y anduviste por ella, no miraste que yo tengo un siervo fiel, no miraste que yo tengo uno que es perfecto, uno que no me falla, uno que es temeroso de mí, uno con el cual tú no puedes ganar ventaja. No has considerado a mi siervo Job. Aleluya. Pero vemos que Satanás entra en su rol, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, que él es el acusador de los hermanos. ¿Qué le dice Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Si tú lo has bendecido, si tú lo has prosperado, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Si tú a este hombre le has dado tantas cosas, pues claro que este hombre te sirve. Pues claro que este hombre te ama. Pues claro que este hombre te es fiel. Si tú le has dado muchas cosas, pero quítale el cerco. Toca todo, déjame tocar todo lo que tiene, déjame quitarle todas sus pertenencias, déjame tocarle esa prosperidad, déjame de alguna manera poder hacer algo en la vida de Job para que tú veas que este hombre te va a fallar, para que tú veas que este hombre te va a blasfemar. Mira, amado, Satanás no puede ver nada bueno en nadie, porque como en él hay maldad, él no puede ver que nadie le sirve a Dios genuinamente. Él no puede ver fidelidad en nadie. Él no ve nada bueno en nadie. Y por eso estaba diciendo: Job te sirve porque tú lo has bendecido. Job te sirve por conveniencia. Él te sirve por interés. Pero no estaba hablando la realidad de Job. Es que Satanás, que tiene maldad, gloria al Señor, estaba hablando de lo que hay en él. Estaba hablando de lo que él es. Gloria a Jesús. Y hay gente que cuando habla conforme a lo que ellos son. No hablan conforme a la verdad. Es que como en ellos hay un corazón podrido, hay un corazón dañado, pues muchas veces hablan desde ese corazón. Hablan de esa misma manera. Así que vemos que ya Satanás tenía unas expectativas de caída para Job. Él sentía, ¿verdad?, que Job le iba a fallar a Dios. Y entonces Dios le da un permiso limitado a Satanás. Es como que Dios quitó parte del cerco para que él lo tocara, todo lo que tenía, y que de esa manera Job fuese probado. Pero qué interesante que le dice: pues claro, si tú lo tienes rodeado, tú lo tienes cercado. O sea que en cierta manera Satanás había tratado de antes atacar a Job, pero no había podido. Pero ahora Dios le estaba quitando el cerco. Ahora Dios le estaba dando un permiso limitado. Ahí podemos ver, amado, porque muchas veces, aunque Satanás maquina contra nosotros, aunque busca la manera de destruirnos, no lo puede lograr. Y es que Dios nos tiene rodeados, Dios nos tiene cercados. Pero una vez Dios les da permiso y Dios mismo es que quita el cerco, es ahí que Satanás entra y destruye y daña. Pero él no lo puede hacer si Dios no le da permiso. Entonces vemos, amados, como en un mismo día Job pierde muchas cosas. Pierde a sus animales, pierde a sus criados y pierde a sus 10 hijos. Si perder un hijo es difícil, imagínese 10. Imagínate perderlos todos de un cantazo, de un golpe, de un solo evento, perder a sus 10 hijos. Y vemos a un Job que termina, ¿verdad?, esta tragedia rasgando sus vestidos y diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire cómo él dice: desnudo salí del vientre de mi madre. Qué gran verdad. Nada traímos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que ciertamente todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Job estaba reconociendo que tanto sus pertenencias como sus animales, como sus hijos, Dios se los había dado. Y Dios da, pero también quita, ¿verdad? Es como cuando tú tienes algo prestado, que te lo prestaron por un tiempo, pero en algún momento te lo van a pedir de vuelta. En algún momento, ¿verdad? Te va a tocar regresarlo. Pues de igual manera, amado, es muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida. Nosotros acostumbramos a decir, no, esto es mío, no, esto es mío, ¿verdad? Mi carro, mi casa, mi esto. Pero, amado, honestamente, ya usted saldó su carro, lo sigue pagando. Pues ese carro no es suyo, ese carro es del banco. La casa, nosotros compramos casa y el préstamo para una casa son 30 años. Llevamos años pagando la casa, pero ¿sabes qué? Todavía la casa es del banco. Hasta que no la saldemos y la paguemos completo, esta casa no es de nosotros. Todavía le pertenece al banco. Y aun si la saldáramos, la casa puede venir un temblor, Dios nos cuide y nos guarde, y la casa se derrumbe. Jehová dio, Jehová quitó. No podemos en ningún momento decir, no, esto es mío, no, esto lo obtuve yo, esto me lo gané yo, esto lo trabajé yo. Todo lo que nosotros tenemos lo tenemos gracias al Señor, gracias a su misericordia. Sí, aún en el trabajo, gloria a Dios, nos pagan y con eso nosotros podemos, ¿verdad?, cubrir muchos de nuestros gastos. Pero ¿quién nos da la salud para trabajar? Es Dios. ¿Quién es el que nos levanta todas las mañanas? ¿Quién es el que nos da la fuerza? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que nos permite llegar al trabajo todos los días? Es Dios. Por lo tanto, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podamos alcanzar, se lo debemos al Señor. Por eso Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿qué más podemos aprender de este capítulo? Que las pruebas no siempre son consecuencias del pecado. Job no había pecado. Dice el Señor mismo que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué estaba viviendo un momento de calamidad tan fuerte? ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente había un propósito. Y no quiere decir que Job estuviera en pecado. Vemos que también Satanás no puede hacer lo que quiera con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un cerco. Porque Dios nos cuida, nos guarda, nos protege. Porque Dios está con nosotros cual poderoso gigante. Por lo tanto, Satanás no puede venir a entrar a nuestra vida y matar, dañar, destruir, ¿verdad? Sino que Él tiene que pedirle permiso a Dios y tiene que Dios quitar el cerco para que entonces Él pueda entrar a destruir y hacer como Él sabe hacer. También podemos aprender que aún en el dolor se puede adorar a Dios y se puede tener fe, gloria al Señor. No hay tal cosa como que estoy en prueba, estoy en un momento difícil, no puedo adorar a Dios. No, aún en el momento difícil, Job adoró a Dios. Y dice la Biblia que en ningún momento pecó con sus labios. O sea, amado, que en este momento tan fuerte de tanto dolor y quebranto para Job, este hombre adoró y en ningún momento, ¿verdad?, culpó a Dios por lo que estaba viviendo. Ya en el capítulo 2 del libro de Job vemos esa segunda escena celestial donde vuelven a presentarse delante de Dios los hijos de Dios y ahí también entra Satanás. Y vuelve el Señor a preguntarle, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Primero le pregunta de dónde viene y viene de lo mismo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pero el Señor vuelve y le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que dice que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él sin causa, aun cuando tú me hiciste probarlo sin este hombre haberme fallado, sin este hombre merecerlo, sin este hombre haber merecido nada malo, ¿verdad? Tú me hiciste probarlo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Satanás? Piel por piel, dale al hombre por su vida. Pero tócale ahora la salud. Lo que pasa es que este hombre te sirve y este hombre se mantuvo fiel porque tú tocaste sus pertenencias, tú tocaste sus animales, tú tocaste sus hijos, pero a él no lo tocaste. Pero tócalo ahora, tócale la salud, toca su cuerpo,
para que tú veas que ese hombre te va a blasfemar en tu propia presencia. Tú vas a ver que ese hombre te va a fallar, tú vas a ver que ese hombre te va a dejar, que ese hombre se va a apartar de ti, ¿verdad? Vemos que nuevamente está Satanás, que el Señor lo reprenda, cuestionando, quizás poniendo en duda la fe de Job, como queriendo decir, este hombre te sirve por interés, este hombre te sirve por conveniencia, pero mételo en prueba de nuevo para que tú veas que este hombre, ahora sí que este hombre te va a fallar. Y vemos que entonces a Job le da una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Este hombre estaba cubierto de una llaga dolorosa, que si era poco el sufrimiento emocional de Job al haber perdido a sus hijos, imagínense ahora que se le suma un dolor físico, un dolor, ¿verdad?, en su cuerpo, una salud quebrantada. Y ahora sí, amados, que Job se encontraba en una prueba tan fuerte que aún se rascaba con un tiesto, aún este hombre se sentía, amado, desesperado en su situación. Y luego entonces aparece la esposa de Job. La esposa de Job sabemos que estaba pasando por un momento difícil también. Ella también perdió pertenencia, ¿verdad? Porque eran un matrimonio, son una familia. Ella también perdió sus 10 hijos, así que tuvo que haber sido un proceso fuerte para ella. Pero ella le pregunta a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ella le está diciendo, tú vas a seguir con lo mismo, tú vas a seguir fiel a Dios, tú vas a seguir adorando a Dios. Maldice a tu Dios y muérete. O sea, esta mujer estaba hablando desde la necedad, desde el dolor, desde la herida. Y, ¿verdad? Y también podemos ver, amado, que no estaba comportándose como una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque quizás mientras ella podía tener una palabra de ánimo o decirle a su esposo, ¿sabes qué? Vamos para adelante, vamos a salir de esta, estamos ahora mismo en el proceso, pero vamos a orar juntos a Dios, que Dios nos ayude. No, ella está actuando, ¿verdad? No como una ayuda idónea, está actuando como una ayuda demonia. Está actuando, ¿verdad?, de una manera poco sabia, gloria a Jesús, en su manera de proceder hacia Job. Pero Job le responde, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea que Dios no tiene por qué darnos el bien. ¿Sabe? Tenemos que ver que el bien que Dios nos da es un regalo que Él nos da. Pero también cuando llegue el día malo, no me puedo molestar con Dios. Porque Dios da el día bueno, pero también da el día malo. Entonces, así mismo como yo recibo con gozo lo bueno de Dios, también tengo que recibir con gozo las pruebas, las luchas, las batallas, ¿verdad? Los momentos difíciles también son parte del regalo que Dios nos da y eso tiene un propósito, ¿verdad? Y termina diciendo que en todo esto no pecó Job con sus labios, ni, ¿verdad?, ni le atribuyó despropósito alguno. O sea que Job sabía que Dios tenía un propósito con esto, por eso no abrió su boca de más, no pecó con sus labios, no entró en una queja, en un lamento, no maldijo a Dios. Él se mantuvo, ¿verdad? En medio de lo que estaba atravesando, él se mantuvo enfocado en que está pasando por un momento difícil, pero así como Dios ha hecho muchas cosas buenas, así como Dios le ha dado muchas cosas, él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir de ninguna manera. Vamos a recibir el mal también con el mismo gozo. Entonces vemos que llegan los 3 amigos de Job que se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar, y al verlos tan destruidos ellos lloran, ellos se quebrantan porque no reconocían a su amigo, no solamente en el quebranto del emocional, sino también físicamente, él estaba con una sarna maligna. Por lo tanto, estos amigos se mantuvieron 7 días en silencio porque su dolor era muy grande. Y fíjense en que 7 días y 7 noches era el tiempo habitual de luto por los muertos, lo cual era apropiado porque Job había perdido 10 hijos, pero también era apropiado porque ellos al ver a su amigo estaba muerto en vida. Así que ellos guardaron esos 7 días de silencio como una manera, ¿verdad?, de sentir luto, de sentir dolor por la tragedia que estaba experimentando Job.
Y ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Número 2 del libro de Job, que algunas pruebas nos van a tocar en diferentes áreas. Mire, amado, cuando llega el momento de la prueba, yo no sé si usted ha pasado por la prueba fuerte, pero yo he pasado muchas pruebas en mi caminar en el Señor. Y ciertamente las pruebas llegan y te tocan la salud, te tocan las finanzas, te tocan el matrimonio, te tocan la familia, te tocan mucho, te tocan el trabajo. O sea, cuando llegan las pruebas se levanta el enemigo de tal manera que es en todas las áreas. Y a veces uno se siente, amado, que quiere desmayar, que quiere rendirse, porque uno dice, wow, Señor, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo se ha levantado la prueba? ¿Cómo me siento, verdad, en estos momentos? Trabajado, turbado, cargado, y no veo la salida, pero amado, Dios siempre tiene una salida. Gloria a Jesús. Vemos también, amado, que las palabras pueden destruir o pueden sanar al quebrantado. Y en esto, ¿verdad? Podemos ver a la esposa de Job, que quizás en lugar de tener una palabra de aliento para su esposo, sus palabras añadieron aún más al dolor, ¿verdad? Ella diciéndole, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, no son unas palabras que tú esperas de una esposa hacia su esposo, gloria a Jesús. Entonces, a veces, amado, lo mejor que usted y yo pudiéramos hacer para, ¿verdad?, para ayudar a otros es acompañar a las personas en su dolor. Los amigos de Job hicieron lo correcto. Ellos permanecieron en silencio durante esos días, y a veces, amados, esos silencios apoyan más que las muchas palabras. Ellos estuvieron presentes, gloria a Dios. Entonces la presencia y la empatía son suficientes para ayudar a una persona que se encuentra pasando por un momento de dolor. Es simplemente estar ahí. A veces vamos a acompañar a alguien porque está pasando un momento difícil y vamos a llegar a la funeraria. Amado, a veces no tenemos palabras. No hay palabras. No puedo decirte todo va a estar bien, no llores, porque en estos momentos tú quieres llorar. No puedo decirte tranquilo que Dios tiene un propósito, porque no sé cuál era el propósito. No sé cuál era el propósito de que esa persona muriera de una manera tan trágica. ¿Sabe? Cuando vemos la muerte de un niño, ¿qué podemos decir? ¿Qué palabra puede surgir? No, lo que pasa es que Dios quería un niño en el cielo. Eso no es un comentario que nosotros podemos realizar, que quizás le dé paz a los familiares. Pues hay momentos en que no van a haber palabras, pero podemos decir, estoy aquí, te acompaño, te abrazo, te acompaño en tus sentimientos. Como dice la palabra del Señor, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Muchas veces no voy a tener palabras prudentes ni sabias, pero puedo estar ahí, puedo brindarte mi empatía, puedo darte mi abrazo, y eso, ¿verdad?, es una bendición. En el capítulo 3 del libro de Job, y lo vamos a ver en adelante por los próximos 35 capítulos, que hay discusión entre Job y sus amigos, ¿verdad? Y aún me atrevo a decir que Job sufrió más a manos de estos amigos que por los ataques que el enemigo lanzó a su vida. Después de ese silencio de 7 días, ya en este capítulo 3, vemos que Job finalmente habla y expresa su sufrimiento. Él no maldice a Dios, pero sí estaba maldiciendo el día de su nacimiento. Y aún fue más atrás, maldijo el día en el que fue concebido, que ni siquiera había crecido en el vientre de su madre, y él entendía que ese día, ¿verdad?, fue un día malo. ¿Por qué? Porque ese día él fue concebido, porque él no quería nacer, maldijo el día de su nacimiento, porque él entiende, ¿verdad?, que en su batalla mental él pensaba que era mejor no haber nacido que soportar la aflicción tan fuerte que él estaba atravesando. ¿Verdad? Job estaba hablando desde su dolor, desde su quebranto. Job estaba hablando desde la batalla mental que él tenía, gloria a Jesús. Pero vemos un diálogo entre Job y sus amigos. A veces se responden, a veces no. A veces Job le habla a Dios, los amigos hablan de Dios, pero no le hablan a él directamente. Así que vemos un estilo poético de este capítulo en adelante. Y ahí vamos a ver que hay discursos que son más emotivos que lógicos, que muchas veces se pueden utilizar figuras, se pueden exagerar ciertos elementos.
Pero Job se pregunta por qué sigue vivo, por qué existe tanto sufrimiento, por qué no encontró descanso en la muerte. Vemos que ahí Job está reflexionando acerca del día de su nacimiento, por qué él está vivo, por qué él está pasando las pruebas que está viviendo. Y bueno, pues ciertamente esas respuestas pues no llegan al momento, pero Dios en el caminar le va a mostrar a Job que había un propósito en ese sufrimiento y en lo que él estaba pasando. Porque, ¿verdad? Siendo un hombre de Dios, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en su prueba le visitó la desesperación, le visitó la confusión. Y nosotros, amados, no estamos exentos de que nos pase lo mismo, aún sirviéndole al Señor y aún, ¿verdad? Procurando hacer su voluntad. ¿Qué podemos aprender de este capítulo 3? Que la Biblia nos muestra a las personas reales, tal como son. A mí me gusta eso, porque la palabra del Señor no nos muestra personas que son superhumanos, que son super perfectos, porque entonces no nos podemos identificar con ningún personaje, porque nosotros no somos perfectos. Pero cuando vemos personas, ¿verdad? Como Job, vemos personajes que están con pruebas, que están con luchas, que les llega el desánimo, que les llega la vulnerabilidad, nos podemos identificar con ellos. Y aún podemos, ¿verdad?, consolarlos y ser consolados por medio de lo que ellos viven y de lo que ellos atraviesan y lo que nosotros también al leer la palabra, ¿verdad?, nos sentimos identificados. Vemos también que el sufrimiento profundo puede afectar los deseos de vivir de una persona. Job llegó el momento que dijo: yo maldigo el día en que nací. O sea, no debía haber nacido, no debía existir, no debía estar vivo, ¿verdad? Y lo mismo que le pasó a Elías, que en un momento dado le dijo: Señor, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, tuvo una batalla mental pensando que era mejor no vivir, no haber nacido, no existir, que estar pasando por el sufrimiento que estaba pasando. Entonces, nosotros no podemos huirle al sufrimiento. Dice la Biblia que el que no padezca no reinará. Todos nosotros queremos recibir una corona, queremos alcanzar ese galardón, pues tenemos que estar dispuestos a sufrir y a padecer por la causa del Señor. Así que vemos que Dios escucha nuestro clamor aún en medio del quebranto, ¿verdad? Cuando llega el momento en que ya una persona está en un sufrimiento fuerte y no quiere vivir, pues, amado, es importante que acudamos a la oración, que acudamos al ayuno, que no dejemos, ¿verdad?, que llegue a ese punto del cansancio, del desánimo, que ya perdamos el deseo de vivir. Pero aun cuando nos sentimos sin fuerza, nos sentimos quebrantados, nos sentimos desanimados, Dios escucha ese clamor que nosotros hacemos desde el quebranto. Y Él nos es propicio, Él nos ayuda, Él nos sostiene. Él sabe lo que tú y yo tenemos, ¿verdad?, necesidad. Por lo tanto, no importa si estés en angustia o no, recuerda que siempre puedes hablar con el Señor y recuerda que Él siempre te escucha. Ya en el capítulo 4 vemos que Elifaz comienza a responder a Job. Él comienza a hablarle a Job y comienza a responderle. Acuérdense que dijimos que de estos capítulos en adelante vamos a estar viendo cómo entonces hay esa interacción entre Job y entre sus amigos. Pero fíjense que en este capítulo 4 que está respondiendo Elifaz, él está diciéndole a Job: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mira estas palabras que le está diciendo Elifaz. Elifaz le está diciendo: oye, tú enseñabas a muchos y a muchos tú aconsejabas, a muchos tú los fortalecías, ¿verdad? El que tenía las manos caídas, los brazos caídos y estaba cansado, tú los fortalecías. Pero ahora que tú estás en tu prueba, ¿qué pasó? Estás desanimado. Ahora que tú estás en tu prueba, te desalienta. Y cuando ha llegado la prueba a ti, te turbas. O sea, ¿qué estaba haciendo en estos momentos Elifaz? Elifaz le estaba diciendo:
Bueno, ¿por qué no te aplicas ahora lo que tú le predicaste a otro? ¿Por qué entonces tú fortalecías a muchos, ayudabas a otros, aconsejabas a otros y ahora qué pasó? ¿Por qué entonces no te alientas tú mismo? ¿Por qué entonces tú, verdad por qué no te fortaleces tú mismo? Entonces, ahí podemos ver, amado, la razón por la que muchas veces las personas no expresan su dolor. Y es que se encuentran con personas que son poco empáticas, poco comprensivas y que muchas veces juzgan. Juzgan a aquel que en algún momento ha sido de bendición a otro. Porque si lo trajéramos como si Job fuera un ministro, fuera un predicador, yo le pregunto a usted, amado, ¿los ministros no se cansan? Los predicadores no se desaniman, no se desalientan, no les llega la prueba y muchas veces se turban, se confunden y dicen, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Así que por eso es que muchas veces este tipo de personas temen abrirse sobre sus luchas y sus batallas por miedo a ser juzgados. Mira lo que le dice Elifaz, no es tu temor a Dios, tu confianza. O sea, le está diciendo, ¿qué pasó con tu fe? Pero tú no te apoyabas tanto en Dios, tú no tenías tu confianza puesta en Dios. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Esto lo que hizo fue añadir más a la vida de Job, que estaba pasando por el momento más duro de su vida. Entonces luego Elifaz sutilmente, porque él está tratando de explicar cuál era la fuente de los problemas de Job, y sutilmente lo que comienza a insinuar es que Job era culpable de algún pecado, porque según él el inocente no sufre y los rectos no son destruidos como él ha sido destruido. Se le estaba diciendo, este hombre tiene que haber estado en pecado, algo tuvo que haber hecho él, porque es que aquellos que son inocentes no sufren así y los que son rectos no son destruidos como él ha sido destruido. Aún dice, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Vemos un consejo de Elifaz cargado de juicio y cargado de observaciones propias. Ciertamente, amado, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Verdad? Hay gente que siembra maldad y eso mismo cosechan. ¿No vimos eso en el libro de Esther? ¿No vimos a un Amán que hizo una horca para Mardoqueo y terminó siendo ahorcado en esa misma horca? Porque sembró pecado, sembró maldad y eso fue lo que cosechó. Pero en este caso no aplicaba a Job. ¿Sabe? Cuando Elifaz le estaba diciendo, yo entiendo que tú estás en pecado, algo tú tuviste que haber hecho, porque la gente que está andando bien con Dios no sufren así. En cierta manera lo que estaba llevando a cabo Elifaz, ¿verdad? Era una acusación, estaba en cierta manera acusándolo de estar en pecado. Y Elifaz presenta la idea de lo que los justos prosperan y los que sufren deben haber hecho algo malo para estar sufriendo. También comparte una revelación acerca de lo que es la fragilidad del hombre. Él habla que tuvo, ¿verdad?, una experiencia espiritual. Y en esa experiencia, ¿verdad?, resalta esa pregunta. ¿Será el hombre más justo que Dios? Como queriendo decirle, Job, aquí todos pecamos, tú no tienes que avergonzarte. Si pecaste, admítelo y ya, porque por eso mismo es que estás pasando lo que estás pasando. Pero nuevamente, Elifaz estaba equivocado. ¿Por qué? Porque Job no había cometido ningún pecado para estar pasando esa prueba. Por lo tanto, Job no tenía nada que admitir. Pero ciertamente vemos, amados, que Elifaz entendía que Job tenía que estar en pecado o tenía que estar recibiendo alguna cosa mala que él había sembrado en el pasado y ahora la estaba cosechando. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que debemos evitar juzgar el dolor ajeno sin saber. Porque, amado, no siempre podemos asumir que aquel que sufre es porque estaba en pecado, porque está en un castigo de Dios, porque, ¿verdad? Todo ese tipo de creencias y de frases, amado, nosotros tenemos que cambiarlas.
¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Yo no puedo generalizar y pensar que todas las personas que están pasando por pruebas y que están recibiendo, ¿verdad?, algún tipo de experiencia dolorosa, pues es porque están en pecado y es porque Dios los está castigando, porque ese no era el caso con Job. Vemos también que las buenas intenciones no siempre producen buenas palabras. Quizás Elifaz tenía una buena intención, pero lo que estaba hablando él era más doloroso para Job, porque lo estás cuestionando, le estás diciendo, este hombre tuvo que haber hecho algo malo, este hombre está cosechando lo que sembró. O sea, ¿cómo es posible que una persona que quiere darte ánimo te va a decir esas palabras? Por eso es que las buenas intenciones no siempre se traducen en buenas palabras. Por lo tanto, si no tenemos nada bueno que decir, ¿qué tenemos que hacer? Callarnos, ¿verdad? Quedarnos callados, ponernos un zipper. Que también podemos aprender que las personas fuertes también necesitan apoyo y palabras de aliento. Mira, amado, aquellos que quizás están firmes espiritualmente, como lo estaba Job, aquellos que quizás predican, que ministran, que aconsejan a otros, que enseñan a otros, no están exentos de que les llegue el desánimo, no están exentos de que les llegue el momento difícil. Pero ciertamente uno lee estos libros y uno dice, por esto mismo es que yo procuro cuidarme. Por esto mismo es que entonces yo tengo que cuidar con quién yo hablo, con quién yo me desahogo, porque no todo el mundo puede entender ni tiene la madurez para saber que aquellos que predican y que aquellos que enseñan y que aquellos, ¿verdad?, que trabajan en la obra del Señor, también hay momentos en los cuales necesitan, ¿verdad?, fortaleza, necesitan una oración. Y eso no los hace menos hombres de Dios. Vemos también que la espiritualidad y el conocimiento sin amor y sin misericordia pueden ser muy dañinos. Elifaz estaba hablando de Dios, ¿verdad?, como si él supiera muchísimo de Dios, pero le estaba faltando sensibilidad hacia el dolor de Job. No estaba siendo sensible, no estaba siendo entendido. Entonces, la verdad siempre debe ir acompañada de amor, de empatía y de prudencia. Mire todo lo que podemos aprender de estos capítulos de Job, que mira, amados, si algo nos enseñan, es que nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios y a servir a Dios aún en medio de las pruebas. Y no cuestionar a Dios ni quejarnos, sino confiar en sus planes. Podemos aprender también que van a haber personas que van a juzgar nuestro proceso, que no van a entender y van a hablar de más. Pero si algo debemos nosotros aplicar a nuestra vida, no ser como esos amigos de Job. Cuando veamos a alguien en prueba, cuando veamos a alguien pasando por una situación, no cuestionemos, no busquemos, ¿verdad?, culpables. Ciertamente son cosas que suceden, son cosas que las vamos a ver, que hay personas que en lugar de ser de ayuda son de tropiezo, que en lugar de tener palabras que edifiquen, tienen palabras que lastiman. Y pues hay personas que en tu proceso pues van a decir, adiós, pero y tú no predicas, adiós, pero y tú no aconsejas a tanta gente, adiós, pero y tú no llevas tantos años en el evangelio, adiós, pero tú no eres un líder en tu iglesia. Y eso lo que hace es que muchas veces la gente eviten hablar y eviten desahogarse porque temen a ser juzgado, porque piensan que porque uno es un hombre de Dios o una mujer de Dios, pues entonces no vamos a pasar por desánimos ni momentos tristes. No, yo quiero que tú sepas que van a llegar esos momentos, que tenemos que permanecer, gloria al nombre de Jesús, enfocados en el Señor, y que cuando a alguien a nuestro alrededor le sucede, tenemos que acordarnos de Job, que aunque Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, en su prueba estuvo a punto de perder la vida. En su prueba estuvo, ¿verdad?, con muchos deseos de rendir los guantes, de enganchar los guantes. Entonces, eso, amado, tiene que hablar a nuestros corazones. Eso ciertamente tiene que enseñarnos a nosotros una valiosa lección de que nosotros vamos a pasar por pruebas. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esa es la pregunta. ¿Y por qué muchas veces pensamos que le pasan cosas malas solamente al que está en pecado? Debe haber pecado, debe haber hecho algo esa persona para estar ahí.
No siempre, amado, nos podemos equivocar. Así que, amado, es importante que aprendamos que el desánimo nos puede llegar a todos, las pruebas nos pueden visitar a todos, por más que sirvamos a Dios, por más que estemos andando, ¿verdad?, en rectitud. Job fue perfecto, fue recto, fue temeroso de Dios, fue apartado del mal y le llegó la aflicción, le llegó el momento de dolor, le llegó la enfermedad, le llegó la pérdida. Entonces, si Job pudo permanecer creyéndole a Dios en medio de su pérdida tan grande, nosotros no tenemos excusa para no permanecer. A veces perdemos cosas mucho más pequeñas y pensamos rendirnos, pensamos enganchar los guantes. No, amados. Y confiemos en Dios y en sus propósitos, porque Dios estaba permitiendo esta prueba con un propósito que quizás Job no sabía y que Job no podía entender ahora, pero más adelante él iba a entender, más adelante él iba a comprender por qué valía la pena seguir luchando a pesar de las pruebas y mantenerse honrando a Dios. Así que espero que haya sido de edificación a su vida esta palabra. Mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Recuerden que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Dios les bendiga y les amo en el amor del Señor.